Buen día. Bueno, en el día de hoy vamos a explicarles en qué consisten los ensayos dinámicos que se le realizan a las mezclas asfálticas. Mi grupo está conformado por David Alexander Guzmán, Brian Rico, Fabián López, John Guzmán y Edwin Rodríguez, que soy quien les habla. Bueno, primero que todo, pues debemos conocer qué es una mezcla asfáltica. Como debemos saber, pues la mezcla asfáltica está compuesta por agregados finos, gruesos y el asfalto puro, la emulsión, que es la que le da como la plasticidad y la que se encarga de adherencia de los agregados. Después de que tenemos claro cómo funciona el asfalto, cómo se mezcla, sus volúmenes, en general todo sobre el diseño Marshall, que el diseño Marshall es el que se encarga de todo el procedimiento de la fabricación del asfalto. Las cantidades de agregados, la cantidad de emulsión, todo lo encierra el diseño Marshall. Después de que ya tenemos la mezcla prácticamente preparada, ya sabemos cuál es la densidad máxima que nos da el asfalto, sabemos cuál es el porcentaje de asfalto que debemos aplicarle. Después de que ya tenemos la mezcla prácticamente preparada, debemos saber cómo se comporta esta mezcla y qué características tiene ya en frío. Ya después de que la mezcla, prácticamente una simulación de que la mezcla está aplicada en una vía. Para esto debemos tener varios ensayos que son muy importantes. Entre ellos pues está el módulo dinámico, que es el que les voy a hablar en este momento. También está el ensayo de fatiga, que es muy importante, el ensayo de agüellamiento. Y también necesitamos saber el de módulo resiliente, que también es importante que el asfalto no sea demasiado flexible. Bueno, en el caso del módulo dinámico, es un ensayo muy importante, ya que prácticamente con este ensayo lo que hacemos es saber la rigidez que nos va a dar la carpeta asfáltica y poder, con esta rigidez que obtenemos, prácticamente ingresarlo en el software de diseño para saber el espesor de la carpeta asfáltica. Bueno, el ensayo consiste en aplicar una serie de cargas a una muestra de asfalto que debemos preparar con la que ya hemos obtenido el diseño Marshall. Nos preparamos una probetita como esta que tenemos acá. Después de que ya tenemos, ahorita les explico bien cómo es el método de preparación de esta probeta, pero el ensayo consiste en aplicar cargas a cierto grado, a ciertas temperaturas. Como sabemos, el asfalto depende directamente de la temperatura. Como es una mezcla que se realiza en caliente y una mezcla elástica, en este caso, entre mayor temperatura, pues el asfalto tiene una resistencia menor. Entonces, por eso necesitamos simular. En el caso, digamos, de una ciudad como Bogotá, es un valor muy distinto que necesitamos a una ciudad como Barranquilla, ya que las diferencias de temperatura son bastante elevadas. En el caso de Bogotá, el asfalto puede tener una temperatura de 20 grados en el asfalto de cualquier vía. En el caso de Barranquilla puede tener una temperatura de 36-38 grados. Entonces, por eso es que se realiza este ensayo, para saber el comportamiento de la mezcla asfáltica a ciertos grados de temperatura y a cierto grado de tránsito. Entonces, para eso realizamos este ensayo. Bueno, el ensayo de módulo dinámico se rige bajo la norma INB 753 y INB 754. En este caso, pues, utilizamos la del 2007. Esta norma, pues, creo que no siguió en el 2013, o sea, caducó su vigencia, no ha salido una norma nueva sobre este ensayo. Bueno, el ensayo, como les decía ahorita, consiste en dos factores importantes. El esfuerzo por un lado y por otro lado tenemos la temperatura. Para realizar el ensayo, como les dije ahorita, necesitamos una probeta de este tamaño, por lo general es de 10 centímetros de diámetro y de 20 o entre 15 y 20 de altura. Se trata de obtener una altura de doblemente la altura por el diámetro. Consiste en lo siguiente. Esta es una prensa de esfuerzo. Bueno, voy a
a explicarles más o menos el método de fabricación de la probeta que vamos a utilizar para realizar el ensayo. Se puede realizar en este molde, hay varios tipos de moldes. Este molde, como vemos, se puede mover. Después con un gato se saca la muestra. Bueno, lo primero es fabricar la mezcla asfáltica. Como les dije ahorita, toca, después de tener el Marshall y con los datos obtenidos del Marshall, con la óptima del Marshall, realizamos la mezcla asfáltica. La introducimos en el molde y en un compactador la introducimos para que la compacte al máximo, para que gane la densidad máxima. Después de que la compactamos, la dejamos enfriar. Después de que esté fría, la extraemos del molde por medio de, puede ser de un gato hidráulico, o hay varios métodos para sacarla. Con un impacto también puede salir. Obviamente al molde antes tuvimos que haberle echado algún desmoldante o ACPM para que la mezcla salga fácilmente. Bueno, después de que la mezcla la sacamos, viene a quedar así más o menos. Para el ensayo se puede obtener la mezcla fabricándola así en molde, o también se puede por medio de un núcleo. Realizar un núcleo en el asfalto y también podemos utilizar. Bueno, después de que tenemos el núcleo o el espécimen ya para realizar el ensayo, hay una prensa que es muy similar a esta. En este caso, este ensayo no es una prensa Marshall, pero en este caso no se puede realizar el ensayo en esta prensa, por lo que les comenté de la temperatura. La prensa debe estar adaptada con una cámara de temperatura que se encarga de darle la temperatura que nosotros vamos a utilizar. Por lo general, las fallas el ensayo se realiza a 3 grados de temperatura, que puede ser 5, 20 y 40 grados. A cada uno de esos grados de temperatura le aplicamos 4 esfuerzos, que los esfuerzos se miden en megahertz. Y los esfuerzos también se realizan 4 esfuerzos. Después de que introducimos el espécimen en la cámara que podría tener esta prensa, y la cámara llega a una temperatura, digamos, la que esperamos de 20 grados, por lo general lo demorado este ensayo es que toca dejar más o menos 12 horas, el espécimen dentro de la cámara para que gane la temperatura ideal, para que la temperatura sea constante. Después de que la temperatura es constante, sí le aplicamos las cargas. La carga es como o sea, no es continua, sino son como impulsadas. Por eso es que les voy a mostrar la gráfica. La gráfica, la carga vendría a ser así. Es como en punzadas, o sea, no es continua, sino, o sea, lo que se mida es el asfalto que tanto se deforma y qué tanto puede recuperar esa forma, porque obviamente el asfalto, como es flexible, él se deforma, pero también alcanza a recuperar esa forma y hay un grado bueno, que se distorsiona la muestra, se deforma y ya no se recupera. Eso es lo que damos con este ensayo. Bueno, después de que tenemos ya a esta muestra hay que adaptarle, o sea, se le ponen aquí a los lados unos deformímetros, que son los que se nos van a encargar eso es muy milimétrico, eso es demasiado sensible, son los que nos encargan de dar la deformación. Y obviamente la cámara viene graduada con unas temperaturas, que son las que también nos van a dar, o sea, temperatura y deformidad es la que hallamos con este ensayo. Después de que se realiza el ensayo y obviamente la máquina se encarga de arrojar al sistema la carga que se le aplicó, y eso nos arroja una curva. Esta curva nos da como una gráfica maestra, que es la que vamos a utilizar para el diseño ya del pavimento. Ya como final, la curva nos viene a quedar algo así. Esta es la gráfica de módulo dinámico que ya nos arrojaría al final del ensayo. Como vemos, por un lado está la carga, que se mide en Hz, y los Hz se pueden convertir a megapascales fácilmente, quitándole un cero. Y la temperatura, por otro lado tenemos la temperatura. Como vemos, a mayor temperatura, mayor cae la gráfica. Entonces, por eso es que la mezcla asfáltica depende tanto de la temperatura, porque a mayor temperatura el asfalto es más flexible, hay más agüellamiento. Entonces, eso es lo que hallamos con este ensayo. Bueno, en conclusión, como les dije ahorita, el ensayo
lo que nos da a conocer es la rigidez del pavimento. Esa es la conclusión del ensayo. O sea, es decir, con la mezcla que tengo, con el clima que tengo, con la subrasante que tengo, qué capacidad de carpeta fáctica voy a necesitar usar. Para esto se utiliza este ensayo. Muchísimas gracias. Módulo resiliente de mezclas asfálticas define las propiedades elásticas de un material bioeléctrico lineal sometido a una carga periódica y es una medida de la rigidez de las mezclas asfálticas. Se puede considerar como la propiedad más importante debido a que suministra información sobre el comportamiento dinámico de las mismas y hace referencia a la relación entre la deformación del material bajo una carga aplicada al esfuerzo. El método de ensayo utilizado para determinar el módulo de resiliencia es el de tensión indirecta, el cual es un método no destructivo cuyo tiempo de ejecución es corto. Este método consiste en aplicar una carga de compresión a lo largo del diámetro vertical de un cilindro, el cual induce un esfuerzo indirecto de tensión a lo largo del diámetro horizontal y una deformación a lo largo del mismo diámetro. Para el desarrollo de los módulos por tensión indirecta se utilizó el Nottingham Asphalt Tester, un equipo que fue desarrollado por Cooper Research. Eso es una prensa hidráulica, es un equipo servoneumático que aplica un pulso de carga de compresión a lo largo del diámetro vertical de la muestra a una temperatura y una frecuencia diferente de carga establecida, aplicando tensiones y registrando deformaciones horizontales. La metodología del ensayo se basó en la norma colombiana INBE 74907 y contempló el uso de tres temperaturas, 10, 20 y 30 grados centígrados y tres frecuencias de 2.5, 5 y 10 Hz. Se fabricaban un total de tres probetas cilíndricas con diámetro de 100 milímetros y altura de 70 milímetros para cada una de las mezclas asfálticas. De los ensayos dinámicos de mezclas asfálticas se utilizaba una máquina llamada Nottingham Asphalt Tester, más conocida por sus siglas NAT, que fue creado en 1980 en la Universidad de Nottingham por Keith Cooper. Esta máquina ayuda a la terminación rápida del módulo de la deformación permanente y la fatiga de mezclas bituminosas de una muestra cilíndrica obtenida de las carreteras o propiamente elaboradas en el laboratorio. También esta máquina evalúa propiedades mecánicas de materiales asfálticos de pavimento. La máquina permite también la realización de nuevos diseños de mezclas, la caracterización de los nuevos materiales, la valorización de pavimentos en servicios y el control de calidad, entre otras aplicaciones. Este equipo aplica un pulso de carga de compresión a lo largo del diámetro vertical de la muestra cilíndrica a una temperatura y una frecuencia ya establecida anteriormente. Este modo de carga induce un esfuerzo de tensión perpendicular a la dirección de aplicación de carga. Esto se le puede decir que es una tensión directa, relativamente uniforme, que causa que la muestra falle por fisuramiento a lo largo de la parte central del diámetro vertical. El ensayo trata de simular la condición de una carpeta asfáltica ubicada en un lugar con una temperatura ya indicada y con una condición de tráfico que puede ser de tráfico medio. Algunos de los ensayos dinámicos a través de este equipo son el módulo resiliente de mezclas asfálticas, la resistencia a la deformación permanente bajo carga sostenida, la resistencia de deformación permanente bajo carga repetida y la fatiga de mezclas asfálticas. De mezclas asfálticas en banco de fatiga. Primero que todo tenemos que saber qué es la fatiga. La fatiga es un fenómeno que sufre un material. Esto se caracteriza por la ruptura de este mismo, luego de ser sometido a la aplicación de alguna fuerza. Bueno, la fatiga en mezclas asfálticas es un proceso de cambio por el cual sufre un cambio estructural permanente y progresivo. Esto quiere decir que el problema de la mezcla va a ser crónico. Esto produce como resultado la aparición de fisuras y esas fisuras a su vez van conduciendo
a la ruptura total del material, debido a la aplicación de un número indeterminado de repeticiones. El método de ensayo para determinar el fenómeno de fatiga es propuesto por el Laboratorio Central de Puentes y Calzadas. En este aplican una fuerza de flexión sinusoidal sobre probetas trapezoidales apoyadas en sus extremos. Ensayo se creó el banco de fatiga. Este equipo fue construido por la Universidad Pontificia Javeriana. Este consiste en utilizar un mecanismo de flexión-atracción que varía en el tiempo según una frecuencia sinusoidal. Acá podemos ver un ejemplo del equipo. Bueno, esta metodología se basa en la norma NF 98-216-1 y se utilizó una frecuencia de 10 Hz y pues a temperatura ambiente. Se fabricaron 12 probetas trapezoidales con dimensiones de altura de 250 milímetros, de base de 75 milímetros, la base menor de 25 milímetros y un espesor de 25 milímetros. Se realizó en 3 niveles, de 90, de 150 y de 220. Esto con la finalidad de poder obtener las leyes de la fatiga y así poder obtener un resultado más específico para cada tipo de mezcla. Fatiga de mezclas asfálticas en equipo de reflexión. La fatiga por reflexión es definida como las fisuras presentes en una sobrecarpeta asfáltica o capa de rodadura que son el resultado del reflejo de las fisuras o patrón de una junta en la capa subyacente, producto de la acción del medio ambiente o del tráfico inducido. El método para el ensayo de flexión consiste en aplicar esfuerzos de atracción a especímenes de mezclas asfálticas. El ensayo se considera un amplio intervalo tanto de temperatura como de frecuencias de carga y se mide el número de ciclos necesarios para lograr la fatiga del material. En esta imagen podemos ver el equipo de ensayo a reflexión. Este equipo pertenece a la Pontificia Universidad Javeriana, construido durante el desarrollo del presente trabajo y utiliza un mecanismo a tracción directa que consiste en someter una probeta cilíndrica acondicionada, apoyada y pegada en la base inferior a unos desplazamientos de apertura y oclusión para así relacionar las deformaciones máximas iniciales producidas en la probeta con el número de ciclos necesarios para obtener las leyes de fatiga correspondientes. Esta metodología de ensayo se basó en el procedimiento de un ensayo americano TEX 240F y se contempló el uso de 3 temperaturas, las cuales son 10 grados centígrados, 25 grados centígrados y 40 grados centígrados, para un periodo de 10 segundos y una amplitud variable de hasta 2 milímetros. Se fabricaron un total de 30 probetas acondicionadas para los tipos de mezclas asfálticas analizados. Luego se utilizó un molde compactador giratorio SuperPay para la obtención de probetas cilíndricas de 150 milímetros de diámetro por 115 milímetros de altura. Pues seguidamente se cortaron los especímenes perpendicularmente los bordes sobre la superficie de arriba y luego se cortaron de lo que quedó, se cortaron la parte superior e inferior del espécimen para obtener una muestra con una altura de 38 milímetros. Y finalmente se colocaron las probetas en el equipo de reflexión y el ensayo se desarrolló en 3 niveles de deformación. La primera de 0,43 milímetros, la segunda de 0,86 milímetros y una de 1,3 milímetros, con la finalidad de obtener las leyes de la fatiga para cada tipo de la mezcla evaluada.
Bueno, entonces este es el resultado y la gráfica obtenida para ese ensayo. Variación de la fuerza según repeticiones aplicadas en el equipo de reflexión. ¿Sí? Esto se tomó con 0,86 milímetros. Dice tendencia hacia abajo, ya que el criterio de falla por fatiga se define cuando una reducción del 93% o más de la carga inicial medida en el primer ciclo es registrada. Sin embargo, si ésta se rompe antes de llegar al 93% del registro inicial, también es considerada la muestra fallada. Bueno, luego vamos a mostrar la ley de la fatiga en una mezcla condicional. Ley de fatiga en equipo de reflexión para mezcla asfáltica condicional. Y vamos a mostrar la ley de fatiga en un equipo de reflexión para mezcla modificada con caucho. Casi similar, lo único, la diferencia es el número de ciclos que aumenta. Es importante resaltar la pendiente de fatiga B, la cual indica una medida esperada de la mezcla asfáltica para su resistencia a la fatiga. Para el caso de la mezcla asfáltica convencional, se obtuvo un valor de B de igual a menos 0,36, mientras que para las mezclas modificadas se obtuvo el valor de B, o sea, la pendiente de fatiga, de menos 0,88. Muchas gracias.